Respeta los derechos fundamentales de la persona, que están consagrados en la Constitución Política del Perú. ¿Estás grabando en vivo? ¿Ya estás en vivo? Sí. Bienvenido Pedro Castillo Terrones a la ciudad de Huacho, capital de la región de Lima, provincia. Bienvenido a este histórico pueblo luchador. Hoy, el día de hoy, nuestro hermano candidato a la presidencia de la República expondrá los puntos básicos del proyecto de plan de gobierno. Dentro de breves instantes, en el local de los Huayllanos, frente al centro humanitario, en la avenida Echenique, vamos a escuchar la exposición del compañero profesor y candidato Pedro Castillo. Pedro Castillo, el maestro con el lápiz, escribirá la nueva historia de nuestra patria. No más corrupción en nuestra patria, no más saqueo de los recursos en nuestra patria. Bien, estimados seguidores y seguidoras de la página oficial del profesor Pedro Castillo, nos encontramos ahora en la ciudad de Huacho, en la heroica ciudad de Huacho, que está recibiendo al profesor Pedro Castillo. Después de visitar las regiones del Cusco, Apurímac y Ayacucho. Dentro de breves minutos nos dirigiremos a la conferencia de prensa que se dará acá en la ciudad de Huacho. Aquí tenemos al profesor Pedro Castillo a nuestro costado, saludando a la gente de la gran ciudad de Huacho. Invitamos a la comunidad de Huacho al local de los Huayllanos, en la avenida Echenique, local del Comité de Campaña Regional de Apoyo Pedro. Damos la bienvenida al compañero Pedro Castillo a la conferencia de prensa que tendremos en el local de los Huayllanos. Bien, compañeros y compañeras, como ustedes sabrán, el profesor Pedro Castillo hace unos días visitó varias provincias de la región del Cusco. Estuvo, por ejemplo, en Espinar, donde la gente reventó. Tal como han visto las imágenes, las transmisiones en vivo de los días anteriores en el Cusco, el recibimiento al profesor fue tremendo. Me parece que ha sido el recibimiento más grande en todo el sur, en el famoso Cusco Rojo. Ahí el profesor se quedó durante 2 días con bastantes dificultades porque sufrió digamos, las lluvias, sufrió el calor, el frío, pero ahí estuvo resistiendo. Luego del Cusco pasó a Apurímac y de Apurímac pasamos a Andahuaylas, ¿no? Exactamente a Andahuaylas, y de Andahuaylas estuvimos en Ayacucho, en las grandes ciudades como Huamanga y Huacho. Muy bien, estimados seguidores y seguidoras, ya saben que este 11 de abril se tiene que marcar los 3 lápices de Perú Libre. Perú Libre, como ustedes sabrán, es esa herramienta política
necesaria para combatir y recuperar el poder político arrebatado hace más de 500 años. Así es, Patrocinio ya nos dice, vamos contigo, profesor Pedro. Rodin Cabrera, Pedro Castillo, presidente. Y así es, de esta manera ustedes están viendo parte de la caravana de recibimiento al profesor Pedro Castillo aquí en la comunidad de Huacho. En breves minutos nos dirigimos a la conferencia de prensa que el profesor dará aquí en la comunidad y ciudad de Huacho. Ahí tenemos al profesor Pedro Castillo. Si ustedes desean hacerle alguna pregunta, aquí háganla saber en los comentarios que se la decimos inmediatamente. Pedro Castillo, un gran maestro, un gran rondero, cajamarquino, chocano, pondrá alto a la corrupción en nuestra patria. Nacionalizaremos el gas de camisea para los peruanos. Hoy Pedro en la conferencia de prensa en Los Moyanos está frente al centro humanitario que tendrá este plan de gobierno. Bienvenido Pedro Castillo. Bienvenido a la ciudad de Huacho. Bien, como bien saben, ya nos encontramos prácticamente en la última ruta de esta gira por el país. Ya en los siguientes días nos dirigiremos a la región de Ica, luego estaremos en Huancavelica, pasando por Huancayo, Cerro de Pasco y Huánuco. Naturalmente iremos también a Cajamarca, donde ya se está organizando un gran recibimiento, y finalmente el 6 de abril en la ciudad de Lima será el cierre de campaña, donde se alienta a todos los seguidores de todas las regiones del Perú a acompañarnos ese día, el 6 de abril, cierre de campaña, donde estaremos con el profesor Pedro Castillo. Así es, compañeros, esta travesía comenzó aproximadamente a mediados de febrero, donde recorrimos la primera parte del Perú visitando las regiones del norte del país. Comenzamos por Ancash, luego pasamos a La Libertad, Lambayeque, Piura y Tumbes como el primer trayecto. Bienvenido a la ciudad de Huacho. Nunca más corrupción en nuestra patria, nunca más saqueo de los recursos naturales en nuestro país. Hoy Pedro Castillo, en conferencia de prensa, expondrá los planes de gobierno en esta campaña electoral. Tal motivo los invitamos al local de Los Moyanos frente al centro humanitario en la avenida de Chorique. Ahí estamos observando parte de la caravana del profesor Pedro Castillo. Para quienes recién se conectan, estamos visitando la gran ciudad de Huacho, donde estamos en plena caravana y en minutos, en breves, el profesor ofrecerá una conferencia para los medios de comunicación locales. Y está presente en Huacho nuestro compañero candidato Pedro Castillo Terrones. Nos acompaña en esta caravana nuestro compañero Pedro Castillo Terrones, candidato a la República de Perú. Marque el lápiz. Se le invita a la vez a la conferencia de prensa en nuestro local partidario en la avenida de Chenique, en el local de Los Moyanos, en el local de Los Moyanos. Así es, compañeros, así que este 11 de abril es necesario también que no solo marquen para la presidencial, sino también para el Congreso y para el Parlamento andino. Es necesario tener una fuerza política en el poder legislativo para poder gobernar bien, para que este 11 de abril marque los 3 lápices.
facultad que a fuerza de inteligencia se convirtió en un docente, pero un docente de base, un docente que lucha con su comunidad, con su entorno social y que encamina al estudiante no solo en las aulas, sino también con el ejemplo. Aquí está, aquí lo tenemos, aquí en la ciudad de Huacho. Se invita a todos los ciudadanos de Huacho a la gran conferencia de prensa de Vaca Cava. Pero tratemos de avanzar, vamos de frente a la conferencia, compañeros. Necesitamos prensa. Centro Moyano, ubicado frente al Centro Humanitario. Una gran conferencia de prensa. Bien, compañeros y compañeras, nuevamente la policía está tratando de bloquear el paso de esta gran caravana de recibimiento al profesor Pedro Castillo. Naturalmente esta actitud ya la hemos visto en anteriores regiones, sobre todo en Puno, en la ciudad de Tacna, en diferentes ciudades del país, donde la policía trata de sabotear e incluso dispersar las caravanas de Perú Libre y del profesor Pedro Castillo. Cosa que no sucede, por ejemplo, con otros partidos de derecha, ¿no? Donde más bien la policía hace de seguridad de los candidatos. Entonces, es lo que está sucediendo, nos están obligando a cambiar de ruta y a tratar de diseñarla y reconfigurarla otra vez. Naturalmente nosotros, aquí los simpatizantes, militantes y público en general, que estamos con el profesor Pedro Castillo, estamos acostumbrados a estas medidas disuasivas, ¿no? Así que esto no nos va a minorar, a amedrentar. Así que seguimos adelante y con mucho más fuerza, compañeros y compañeras. Centro Moyano, frente al Centro Humanitario. Johnny Joel Chuy Lizora dice: ¿cuándo van a llegar a Cerro de Pasco, a La Oroya, a conversar con los mineros? Ya la próxima semana, estimado compañero, estamos en La Oroya. Ya estamos en La Oroya, ya estamos cerca. Vamos a visitar de todas maneras y conversar con los mineros. Gracias, adelante. Ulises Guamán: dígale, profe, que falta el sector de la pesca en el norte de Tumbes. Estimado Ulises, nosotros estuvimos en Tumbes a finales del mes de noviembre y conversamos con algunos dirigentes de Tumbes, donde nos expresaron su problemática y el profesor naturalmente se comprometió a atender esas demandas, ya que además sean los trabajadores del sector pesca quienes participen en la Asamblea Constituyente Popular. Maribel Yanqui dice: Pedro, amigo, el pueblo está contigo. Así es. Entonces, compañeros, quienes han estado siguiendo estas transmisiones habrán visto cómo poco a poco ha estado surgiendo ese movimiento que está saliendo de las entrañas del pueblo, pero que sobre todo ha hundido sus raíces en esta tierra nuestra. El profesor Pedro Castillo, como ya se ha dicho en anteriores ocasiones, es maestro, es agricultor y es un rondero activo. Es además un profesor. Ahí estamos viendo a los simpatizantes del profesor Pedro Castillo, los saludos emocionados, los saludos espontáneos de la población. Y esto es lo más emocionante, porque a diferencia de otros partidos de derecha, aquí no se le paga nada a nadie. Todos esos saludos. Ahí estamos viendo las sonrisas de la gente, el reconocimiento al profesor Pedro Castillo aquí por las calles de la ciudad de Huacho. Pedro Castillo abierta a todo el pueblo, a todo el ciudadano de Huacho. Aquí está el profesor Pedro Castillo recibiendo los saludos, esos saludos espontáneos, emocionados, reconociendo al profesor del pueblo.
al hijo del pueblo, a quien ha salido de sus entrañas, quien sigue viviendo en sus entrañas y sigue trabajando en sus entrañas. A diferencia de otros candidatos, el profesor Pedro Castillo no vive en la ciudad de Lima, no vive en Miraflores, no vive en La Molina, sino vive en Chota, donde ha nacido, donde sigue viviendo y donde además trabaja en una escuelita rural primaria. Entonces, ese es el profesor Pedro Castillo, que conoce en carne propia, desde pequeño y hasta ahora, cuáles son las verdaderas necesidades del pueblo. La necesidad de seguridad, la necesidad actual de contar con el derecho a un acceso gratuito y universal del Internet. Asimismo, el profesor tiene como eje fundamental en su plan de gobierno, que es el cambio de la Constitución a través de una asamblea constituyente donde se convocará a todas las fuerzas vivas y a todos los sectores económicos y sociales de este país. Esta es una apuesta política nunca antes vista en la historia, porque como sabrán compañeros y compañeras, las constituciones políticas están naturalmente hechas para hacer un pacto con la sociedad, pero también para controlar el poder de los de arriba. Sin embargo, en nuestro país ha sucedido que la constitución política, que es para controlar el poder de los de arriba, es escrita por esos mismos de arriba. Es una incoherencia total. El profesor Pedro Castillo lo que propone es cambiar, que la constitución política la escriba el mismo pueblo, los mismos sectores económicos, los mismos sectores sociales, los mismos sectores en lucha, los colectivos. Solamente así puede ser una real constitución popular, una real constitución donde se escuchen todas las voces sobre todo de los grupos históricamente olvidados, como los pueblos indígenas, como los pueblos afroperuanos, donde los trabajadores del sector minero, de la pesca, de la agricultura tengan voz y voto, donde estén los maestros, donde estén los enfermeros, médicos, zapateros, taxistas, y todo el mundo tenga voz. Basta de que las constituciones políticas las escriban la misma gente de los grupos de poder. Hay que terminar con eso. Asimismo, el profesor propone recuperar la dignidad peruana a través de la nacionalización de los recursos del país. El profesor Castillo ha dicho que va a nacionalizar el gas, el litio, el oro y todas nuestras riquezas, y esas riquezas serán en beneficio para el mismo pueblo, y ya no será para los mismos grupos de poder que ven a este país como un botín, como un país para saquear y enriquecerse. Ahí estamos viendo al profesor Pedro Castillo y los saludos espontáneos aquí de la agradable y linda gente de Huacho. María Tarazona Albino nos dicen en qué calle están. La verdad es que es primera vez que estamos en Huacho, así que no conocemos muy bien. Pero acá dice, estamos en el Jirón La Merced, cuadra 5. Ahí están los saludos espontáneos de la gente que reconoce al profesor Pedro Castillo. Así es. Ahí está el profesor Pedro Castillo. Ahí están las miradas curiosas de la gente y la población de Huacho. Donde dará a conocer su plan de gobierno. Un profesor honesto, luchador, al servicio del pueblo. Queremos dar la oportunidad. Ahí estamos al costado del profesor Pedro Castillo, así que si quieren hacerle llegar las preguntas
las preguntas al profesor Pedro Castillo, aquí estamos para preguntársela, ya que lo tenemos aquí al costadito, al profesor Pedro Castillo. Ahí está, la caravana se ha quedado un poquito. Por todo el gobierno corrupto de estos últimos años. Ahora tenemos la oportunidad de un candidato nuevo, un candidato nuestro, hijo de los intestinos, profesor de educación, maestro Castillo Tarrones, Pedro Castillo Tarrones, la presidencia. Construcción de equipamiento de hospitales, apoyo al microempresario, razones suficientes para mostrar estamos frente a la institución educativa emblemática Pedro Paulet en Huacho. Estamos acá frente a este emblemático e histórico colegio de esta linda ciudad de Huacho. Aquí hay otros candidatos que están viendo, otros partidos que nos están viendo con la boca abierta. Están viendo tremenda caravana de casi 50 carros, y eso que me estoy quedando corto, de casi 50 carros que están acompañando esta gran caravana al profesor Pedro Castillo. A saludar a nuestro candidato presidencial por el partido Perú Libre, el maestro Pedro Castillo Terrones, que está delante de nosotros. Bienvenidos a nuestro candidato a la presidencia 2021, el profesor Pedro Castillo Terrones. Ahí está Yadira Jaure, dice, profe, déjeme su sombrero. Jacqueline Ochante dice, ¿dónde es? Estamos en la ciudad de Huacho. Para quienes recién se conecten, estimados seguidoras y seguidoras, hemos llegado hace unos momentos a la ciudad de Huacho y nos dirigimos para dar una conferencia de prensa a los medios locales, a los medios de comunicación locales de esta. Ahí están saludando al profesor Pedro Castillo de esta ciudad de Huacho. Estamos en una caravana de más de 50 carros que nos acompañan, y de esta gran y emocionante caravana. Es emocionante ver cómo en cada ciudad hay un gran recibimiento y un gran trabajo de las bases de Perú Libre, de las bases del magisterio también. Que se hace. Ahí Mario Delfín, saludos desde Ancash. Bien, estamos recorriendo los mercados junto con el profesor Pedro Castillo, y esas son las miradas curiosas y los saludos espontáneos en esta de la gente de la comunidad de Huacho. Ahí está la gente saludando al profesor Pedro Castillo. Al profesor Pedro Castillo, reconociéndolo, e incluso algunos pidiendo un lapicito. Ahí está la gente pidiendo su lapicito. Ahí estamos viendo al profesor Pedro Castillo, que está a nuestro lado. Estamos haciendo todo lo posible para que ustedes puedan sentir en vivo y en directo desde sus hogares esta calurosa y masiva caravana en la ciudad de Huacho. Justo ahora estamos por la avenida 28 de Julio y con el jirón Francisco Bolognesi. Víctor Mendoza, ¿cuándo estarán en Lima? Estuvimos el martes y el miércoles estuvimos en Lima, mi querido Víctor Mendoza. ¿Cuándo llega Villa María del Triunfo? Estamos esperando. Bien, Julio Mamani. Mañana vamos a estar por ahí.
universitario de la Avenida Chirique. Invitamos a la comunidad, a los maestros de escuchar. Así es, compañeros y compañeras, nos encontramos ahora mismo en la ciudad de Huacho y me parece que estamos en la avenida 28, sí, en la avenida 28 de Julio, una de las avenidas más importantes de aquí, de esta hermosa ciudad de Huacho. Entonces estamos en esta masiva caravana, ahora se ve una parte de la caravana, pero la otra gran parte de la caravana se ha quedado ahora por los semáforos, pero ya pronto nos vamos a unir. Entonces, estamos aquí en este caluroso recibimiento en la ciudad de Huacho. Ahí están las personas saludando al profesor Pedro Castillo, saludos espontáneos, saludos emocionados. Entonces, les contábamos, seguidoras y seguidoras, que ya habíamos visitado toda la región norte. De ahí el tramo 2 de esta ruta, de esta gira. El tramo 2 de esta ruta y de esta gira fue por la selva. Visitamos en Amazonas, estuvimos en Moyobamba, Bagua Chica, Bagua Grande. No, Chachapoya digo. Estuvimos en Amazonas, Bagua Chica y Bagua Grande. De ahí visitamos ciudades como Chachapoyas, Moyobamba, que ya es parte de la región de San Martín. De ahí visitamos la hermosa ciudad de Tarapoto, de Lamas. También estuvimos en Rioja, estuvimos en Picota y estuvimos también en Bellavista, esas provincias de la región de San Martín. Luego pasamos naturalmente a Tingo María, ¿no? De ahí pasamos a Tingo María, luego estuvimos en Pucallpa, donde hubo un gran recibimiento al profesor Pedro Castillo, un emocionante recibimiento de verdad, porque ahí, sobre todo en la región San Martín, vimos un trabajo de base bastante arduo y bastante fuerte, ¿no? No habíamos visto algo así. Al pueblo más alejado que íbamos en la región de San Martín, ahí estaba presente el logo de Perú Libre, ¿no? Perú Libre, hay que verlo y tenemos que verlo así, compañeros, como la herramienta política para que los pueblos, todos los pueblos del Perú, todas las naciones del Perú puedan recuperar su poder político. Las rondas para que viva con tranquilidad. Y sobre todo, compañeros y compañeras, que por fin y para siempre, ahí estamos los saludos de los militantes de Perú Libre en esta zona. Aquí estamos en la plaza de Huacho, la plaza principal. Estamos viendo la municipalidad provincial de Huaura, Huacho. Miren esta hermosa placita, gran edificio, bellísimo edificio. Y ahí estamos recorriendo ahí las calles. Román Calderón dice, falta el norte. Ya estuvimos en el norte, estimado Román Calderón. Estuvimos por Ancash, La Libertad, Lambayeque, Piura y Tumbes. Así que ya estuvimos ya. ¿Cuándo por Atalaya? Dice Sandoval. ¿Atalaya de qué región? Cuéntanos. Hay varios atalayas. Ahí estamos viendo la bella joya, que es la bella joya aquí en la Plaza Mayor de Huacho, Huaura. Miren esa joya, y ahí la estamos viendo todos juntos. Si alguien sabe qué estilo es, aquí estamos. Parece un estilo medio románico por la entrada de la puerta. No es nada gótico, es románico. Pero si alguien nos precisa, si hay algún historiador del arte, genial. Entonces ahí vemos un panorama de la Plaza Mayor de Huacho. Bellísima plaza, bellísima plaza. Bueno, ya pasamos por la Plaza Mayor de Huacho y ahora seguimos por las principales avenidas en esta gran caravana de recibimiento al profesor Pedro Castillo, un maestro, un agricultor, un rondero activo, un maestro de escuela primaria rural, un profesor que no vive, a diferencia de otros candidatos, que no vive en Miraflores, no vive en La Molina, sino vive en Chota y trabaja
trabaja a 2 horas del lugar donde ha nacido, educando a los más niños en la educación primaria. Esa es la diferencia, pues, compañeros, de otros candidatos, ¿no? Que bien bacán, que bien bonito, en sus grandes departamentos de lujo. A diferencia del profesor, que es un hijo del pueblo, ha nacido como hijo del pueblo y sigue siendo un hijo del pueblo. Sigue sintiendo en carne propia lo que es la ausencia del Estado, lo que es la indiferencia del gobierno. Lo sigue sintiendo como tú y como yo. Él sabe cuáles son las carencias en el sector de educación, en el sector de salud y el abandono del Estado en la agricultura, siendo la agricultura quien ha parado la olla en esta pandemia. No la ha parado los bancos, no la ha parado ni siquiera la minería, la ha parado la agricultura. A todos esos hombres y mujeres que han llevado el alimento a las casas de todo el Perú. Desde aquí nuestro saludo fraterno a todos aquellos hombres y mujeres que trabajan la tierra, que nos dan alimento. Gracias por esa gran labor. Vicente Justo Blanco, saludos de Barranca. Justo ya vamos a estar pronto por Barranca, en unas horas. Olga Moscoso, todo anda baila Apurímac, que está con Pedro Castillo. Exactamente, hace 2 días estuvimos por ahí. Querida Olga Moscoso, ¿estuviste por ahí? ¿Saludaste al profe? Cuéntanos en los comentarios. ¿Cuándo por Ica? Pasado mañana estamos en Ica, José Antonio. Pasado mañana. Así que ve organizando a tu familia y a tu barrio para el recibimiento del profesor Pedro Castillo en Ica. Los saludos espontáneos de la gente aquí en la linda ciudad de Huacho, en la fresca, bien ventilada ciudad de Huacho, ¿no? Ahí vamos a doblar. Compañero, este es el local del partido. Ahí está, ya llegamos al local del partido aquí en la ciudad de Huacho. Para adelante, En este local, compañeros y compañeras, vamos a dar la conferencia de prensa. Vamos a bajar del carro. Claro, al camarógrafo no le ayudan. Ya está. No, estamos entrando en este momento al local de la ciudad de Huacho, donde se ofrecerá la conferencia. Aquí en breve recibiremos a la prensa de este lugar. Bien, compañeros y compañeras, mientras va llegando la prensa, vamos a ver parte de la caravana en estos momentos. Estamos viendo algunos de los militantes de Perú Libre. No, el problema, ¿sabes cuál es? Que están ahorita en una... Profesor, no pueden venir con todo así. Bien, estamos viendo parte de la caravana aquí. Vamos a ver, estamos viendo la caravana aquí en la ciudad de Huacho. Ahí estamos, vamos a ver el local aquí en la ciudad de Huacho. El local también es parte, además, del gremio de trabajadores del muelle del puerto de Huacho. Hermoso muelle, ¿no? Ustedes lo han visto, es bellísimo, bellísimo. Ahí estamos viendo el local, ¿no?, del profesor Pedro Castillo
y está Clifford con el número 13. Ahí estamos viendo parte de la caravana que se encuentra pasando por esta avenida Echenique. Así es, vamos a ver qué dicen los comentarios. Dice Timotea, Pedro Castillo presidente. Olga manda unos aplausos después del saludo que le dimos a nuestra buena Olga. Ahí en este momento en el local del frente se está congregando la prensa del local. Marco Antonio Malqui Cabana dice: señor locutor, hable de las propuestas, porfa, eso pide la población. Gracias, Olga, por los comentarios. Bueno, como ya le hemos estado diciendo en el transcurso de esta grabación, parte de la propuesta principal y la estructura central de la propuesta del profesor Pedro Castillo es justamente realizar la nueva Constitución Popular a través de una asamblea constituyente en donde se congregará los diferentes sectores económicos y sociales de este país. En esa asamblea estarán los representantes del sector de agricultura, del sector de la minería, de la pesca, de los trabajadores, de la construcción civil, taxistas y diferentes grupos, ¿no? Además de colectivos, pero sobre todo también de los pueblos originarios, para que impriman su voz en esa nueva Constitución Popular. Es una forma de hacer como nunca antes se ha visto en la historia del país, porque como ya se ha dicho, esta Constitución es justamente para controlar el poder de quienes manejan las riendas de este país. Para eso es una Constitución y para hacer un pacto con la sociedad. Sin embargo, tal como se ha hecho ahora es que los mismos que controlan el poder son los que redactan la Constitución para controlarse ellos mismos el poder. Entonces eso es una incoherencia total y radical, ¿no? Entonces lo que el profesor propone es que quienes tienen que escribir la Constitución para controlar el poder de los gobernantes tiene que ser el mismo pueblo. Eso es algo que nunca se ha visto en la historia del país. Es por eso que se va a convocar a todos los sectores sociales, económicos y políticos de este país para hacer esa nueva Constitución. Ese, digamos, que es un tema estructural que se va a hacer en el mediano plazo. Pero cuando una vez que llega al poder el profesor, una vez que gana en primera vuelta el profesor Pedro Castillo, lo que va a hacer es la recuperación de los recursos naturales, de nuestras propias riquezas, como es la nacionalización del litio, del gas de camisea, del oro. Todos esos recursos van a pasar y van a ser beneficio para el pueblo peruano. Ya no más recursos naturales que solo sirven para ensanchar la billetera de los ricos de este país y de las empresas transnacionales. De esa manera tendremos dinero y además de recuperar, de nacionalizar nuestros propios recursos, el profesor Pedro Castillo propone la industrialización para no solamente vender piedra, ¿no? Sino para darle un valor mucho más agregado y de esa manera mucho más riqueza para nuestro país. Luego el profesor Pedro Castillo propone declarar en emergencia el sector salud, el sector educación y el sector de agricultura, justamente para darle prioridad y atender sus demandas más urgentes. Asimismo, el profesor Pedro Castillo, en el tema de la pandemia, también él ha dicho claramente que va a construir plantas de oxígeno inmediatamente gratuitas para repartirlas a quienes realmente lo necesiten. Además de ser necesario, el profesor Pedro Castillo ha dicho que no puede ser posible que, habiendo camas UCI en las clínicas, gente se muera ahí en los hospitales pidiendo una cama UCI. Entonces, como la prioridad del profesor es la vida sobre todas las cosas,
se tomará temporalmente también las clínicas de ser necesario para evitar que más gente muera. No es posible que muera gente por cama UCI habiéndola en las clínicas. O sea, eso no es compatible. La vida está sobre todas las cosas, compañeros. Lucio Zaire dice, bien aclarado. Otro compañero dice, necesitamos escuchar a Pedro Castillo. Sí, compañero, en este momento Pedro Castillo se está alistando, compañero, para dar la conferencia. Ya en breve lo vamos a escuchar. Así que un poco de paciencia, compañeros. Entonces, justamente, esos son parte de las propuestas. Además, el profesor Pedro Castillo, a un nivel geopolítico, también dice que va a votar a la USAID, ¿no? A esas supuestas ONG de Estados Unidos que vienen aquí a imponer su propia agenda, ¿no? Su propia agenda para el beneficio geopolítico de Estados Unidos y no del Perú. Entonces, esas son parte de las propuestas a nivel del tema ciudadano, de la seguridad ciudadana. El profesor propone implementar en la ciudad esos casos de éxito de seguridad de las rondas campesinas. Es lo que ha pasado, por ejemplo, las rondas campesinas se organizaban en comunidades y las comunidades identificaban bien quiénes eran, por ejemplo, cuáles eran los puntos más álgidos, dónde robaban más, quiénes eran las personas. Compañeros, estamos haciendo una breve coordinación. Luego el compañero va a hacer un mensaje para todos. Por favor, espérenos un segundo nada más. Bien, compañeros, entonces eso es parte, eso además de nuevamente financiar a las propias comunidades, a los barrios, para que además hayan trabajadores sociales, psicólogos, educadores, y también hay un tema de prevención. Es necesario que en los barrios, ¿por qué hay delincuencia, por ejemplo? Porque los jóvenes no tienen acceso a la educación superior, porque los jóvenes no tienen acceso al trabajo, y si tienen acceso al trabajo, tienen acceso a un trabajo precarizado y explotado. Entonces la gente dice, bueno, prefiero más fácil es robar. Entonces, para evitar eso, se va a trabajar con educadores, con trabajadores sociales, con psicólogos, para reducir y prevenir la delincuencia en la juventud. Es muy necesario prevenir, compañeros. Queremos que muestren su comprensión. Asimismo, en cuestiones de salud, en cuestiones de educación, el profesor propone hacer una revolución. El profesor propone hacer una revolución en la educación, hacerla de calidad, para que ya en el mismo colegio el alumno tenga un nivel preuniversitario e ingrese directamente a las universidades. El profesor lo que dice es ingreso directo a las universidades. Tiene otra actividad, entonces hay que ser comprensivos. El compañero nos ha exigido que tengamos breves europeos, lo van a escuchar en el mensaje. Gracias en primer lugar por venir a esta provincia. Gracias por aceptarnos. Bueno, vamos a acercarnos al local para escuchar las palabras del profesor Pedro Castillo. Vamos a entrar acá al gremio de trabajadores de Muelle. Muchas gracias, compañeros. ¿Me escuchan? Gracias, hermano. A ver, no sé si guardan atención porque ya no voy a volver a repetir lo que estamos haciendo. En primer lugar, saludarles a ustedes, compatriotas, a cada uno. Vamos a escuchar al profesor Pedro Castillo. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo. Estamos haciendo un esfuerzo para estar con ustedes. Yo veo que hay bastante ánimo. Yo los saludo este compromiso por parte de ustedes. A veces las cosas también de manera improvisada también se suman en el momento. Y hay veces que por más que programes, en el camino también a veces tiene que haber algunos cambios. Entiendo. He recorrido ahora en la mañana con ustedes algunas calles y hemos encontrado, por ejemplo, bastante compatriotas, bastante cacachos, nos hemos encontrado chotando en el que viene. Pero compañeros, venimos de Ayacucho, tenemos el salud de Ayacucho. Ayer hemos cerrado nuestro compromiso con la Macro Sur, y la Macro Sur, ustedes saben de que son gente identificada no solamente con un partido que viene del interior del país, sino identificado con el Perú. Compañeros, hermanos, acá no nos tiene ningún interés personal ni de grupo. Yo no voy a avalar ninguna candidatura congresal
ningún comité regional, provincial, está trabajando por su lado, por separado. Porque por encima de todo está el Perú. Acá estamos por el país. Por la y lo primero, y eso lo vamos a demostrar los señores del gobierno, asumiendo el mandato. Bajarle a la mitad a los sueldos de congresistas y los ministros, empezando por nosotros mismos. Vamos a renunciar al sueldo presidencialista y los sueldos vitalicios. Basta de sueldos dorados mientras la gente está ya clamando por un puesto de trabajo. Hoy, queridos compañeros, es un escenario distinto. Miren con quiénes estamos compitiendo. ¿Acaso en su mayoría no son congresistas, excongresistas? ¿Acaso no son exalcaldes? ¿Acaso no son exfuncionarios? ¿Acaso no son herederos del fujimorismo? ¿Acaso no tienen otro espacio? ¿Qué están proponiéndole al país? Más de lo mismo. Yo invito y convoco a Huacho, a Lima Provincias, para que nos cohesionemos, para que de una vez por todas, Huacho y toda la región, toda la Lima Provincias, sean parte, en forma organizada, con las organizaciones del pueblo, para que no solamente venga, oye, ¿qué necesita Huacho? Necesita agricultura, necesita agua, necesita... Todo el pueblo, todo el Perú necesita, pero le necesita lo más urgente, compañeros. ¿Dónde se sostienen las ramas? ¿En dónde se sostienen las hojas? ¿En dónde se sostienen los frutos? Se sostienen en la raíz, en el tronco. ¿Y cuál es el tronco que tenemos que fortalecerla? Porque este tronco está podrido legalmente en el país. Es la constitución política del Perú. Si no cambiamos esta nefasta y negra constitución que ha terminado con todos los derechos, con los recursos, hasta que quiere acabar con la dignidad del pueblo peruano, si no la cambiamos eso, mejor no nos pongamos a hacer una batalla. Saludo a la Macro Sur, saludo al pueblo peruano, saludo a los huachanos, saludo a los hombres y mujeres de todo el país para sacar adelante esta patria. Quiero que ustedes, de forma organizada, como maestros comunes de la calle, trabajadores, obreros, campesinos, chacreros, estemos identificados a través de nuestros pueblos para ser parte de la Asamblea Nacional Constituyente, recuperar lo que es nuestro, porque por eso se trata. Detrás de usted, detrás de cada uno de los compatriotas, hay una gran responsabilidad en este momento. Hay una familia que sacar adelante. Y el Perú no se arregla a cañonazos, no se arregla con látigo, no se arregla con fusiles, ni con bombas, ni con rochabús, no se arregla con otra cosa. Nosotros llevamos las huellas de esos maltratos que hemos recibido en las calles y la vamos a responder con dignidad, porque esta es la verdadera herramienta para sacar adelante al país, marcar los 3 lápices de Perú libre con la finalidad de escribir con este lápiz la nueva historia, una nueva constitución para devolverla su soberanía a cada pueblo. Yo los invito para que hagan un esfuerzo. El día de mañana vamos a estar en Cañete y comprometo a los candidatos al Congreso para que hagamos una sola unidad. Nada de individuos. Todos tenemos que asumir este compromiso. Hay algunos compañeros, usted no está haciendo nada por los maestros. Compañeros, yo soy maestro. Venimos con ustedes luchando. Y lo que se quiere revertir, eso no se dice, se tiene que hacer, compañeros. Entonces, en ese contexto, lo que tenemos que priorizar son los grandes problemas del país. Son los grandes problemas del país. Queridos compañeros, queridos compatriotas, todos salimos los fortalezas. Para nosotros el tiempo es oro. Venimos del sur y creemos importante manifestar de que este momento nos están esperando unas organizaciones, unos conos de Lima. Vamos a retornar, pero también fortaleza, compañeros. La chispa o la pradera ya se ha prendido con esa chispa. Hoy nos queda acelerar, pisar el acelerador, porque las elecciones están a la puerta de la esquina. ¡Viva Huacho! ¡Viva! ¡Viva Lima Provincia! ¡Viva el Perú! ¡Viva! Fueron las palabras del profesor Pedro Castillo aquí en Huacho. Vamos a escuchar la composición de una pequeña escolar aquí en el local del Comité Regional de Huacho. Provincia de Chota, lugar donde nacen las rondas campesinas y de
patria no se vende. La patria se defiende. La patria no se vende. La patria se defiende. Bien, esas fueron las palabras homenaje de una niña aquí en la ciudad de Huacho. Ya acaba de culminar las palabras del profesor Pedro Castillo aquí en el local del comité. Olvídense de segunda vuelta. Nos han metido el chip de la segunda vuelta para que los de arriba se reacomoden. Hoy el pueblo tiene que ganar. No se aglomere, porque eso es lo que está viendo la prensa. Quiere vernos cualquier debilidad que tenemos. Es el profesor Pedro Castillo aquí terminando de dar sus palabras en la ciudad de Huacho y pidiéndole a la gente que no se aglomere. Estamos viendo la salida del profesor Pedro Castillo despidiéndose aquí de la gente. Entonces, en breve vamos a continuar con la transmisión en esta caravana por el norte de Lima, ¿no? Aquí en Lima Provincias. Entonces, parece que vamos a ir a Huaral, así que en breve les comunicamos, estimados seguidores y seguidoras. Se está realizando algunas coordinaciones para ver a qué ciudad vamos. Parece que vamos a la ciudad de Huaral. Ahí estamos viendo al profesor Pedro Castillo en el local del gremio de trabajadores del muelle de Puerto de Huacho. Ya saben, ahí nos vemos en breve, compañeros y compañeras.